Llegó a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Como todos los fines de semana, un programa más de Radio ABC. Como siempre digo, la verdad que estoy contentísimo de llevar esto adelante y de que sigamos semana a semana tratando de traerles a todos ustedes un poquitito de lo que es Galicia, y hoy nos vamos a separar un poco de Galicia y la vamos a unificar toda directamente en lo que es España. Y ustedes me dicen que te transformaste en un programa español. No, no es específicamente eso. Es que de la derivación de un gallego vamos a llegar a la presentación de un libro muy importante que tiene que ver con la historia de la República Argentina. Y es el personaje del que estoy hablando, es nada más y nada menos que don Horacio Guillermo Vázquez, que es nuestro querido comandante Horacio Guillermo Vázquez. Parece que le estuviera diciendo el comandante Che Guevara, pero no tiene nada que ver con eso. No, es un gran amigo Horacio, y más allá de eso está haciendo la presentación de un libro espectacular que hace a la esencia de lo que es la historia de nuestro país y de cómo se fue formando nuestro país, que es importantísimo, ¿sí? Y él está presentando el día, ya le voy a decir, acá lo tengo, perdónenme un poco la improvisación de presentarlo de esta manera, el jueves 12 de diciembre a las 17 horas en el Museo Nacional del Cabildo, en la calle del Bolívar 65, en la capital federal. Va a presentar un libro que se llama Sierra España, que es los tercios de españoles en la defensa de Buenos Aires. Ni más ni menos que eso. Imagínense la importancia que tiene este libro desde ese punto de vista, y de esto vamos a hablar con él, con Horacio, ¿no? Y como parte de un gallego, porque en definitiva Horacio es un gallego con todas las letras habidos y por haber, y además desciende de la estirpe maravillosa del mismo Cerviño, que fue el que creó la Escuela de Náutica de la República Argentina, que en su momento, yo lo digo en la parte de la nota, nos llamábamos Provincias Unidas del Río de la Plata, ni más que eso. La verdad que es algo interesantísimo, porque vamos a hablar todo un montón. Al que le gusta la historia, hoy que se siente con un buen vasito de algo, de alguna bebida espirituosa, y escuche este programa porque va a estar espectacular. Además, como siempre, acompañado con la mejor música de Galicia. Así que eso no va a faltar bajo ningún punto de vista. Y por supuesto vamos a pasar primero un avisito de nuestra institución. Ya sabemos que ahora el 8 viene la comida de fin de año y hay que estar ahí, a pie del cañón, todos apoyando al Corcubión, y después de eso vamos a pasar la nota de don querido Horacio Guillermo Vázquez. Bueno, listo, nos vemos al final, si les parece, ¿sí? Les mando un beso grande, no se pierdan el programa de hoy.
¿Querés venir a despedir con nosotros este año inolvidable? La fiesta del fin de año, divertite en el Corcubión, el día domingo 8 de diciembre, desde las 13 horas, en nuestro campo Corcubión de Vicente López, en la calle Juan Carlos Cruz, 1871. No te olvides, ameniza Nueva Calipso, y para comer, lo mejor, como siempre, fiambres surtidos, paella marinera, platos alternativos, postre helado, bebida, pan dulce y por supuesto sidra y muchísimas ganas de pasarla bien. Vengan con nosotros a terminar el año, a despedirnos como todos los diciembres en el ABC del partido de Corcubión. Acuérdense, domingo 8 de diciembre desde las 13 horas en Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Les dije, ameniza Nueva Calipso. Reservas, como siempre, no se olviden, de lunes a viernes al 155-410-0106 y 155-249-3775. Repito, 155-410-0106 y 155-249-3775. Y de lunes a sábados, de 10 a 17, al 155-618-7713. Repito, 155-618-7713. No te pierdas de pasar la fiesta de fin de año y despedir el año con el ABC del partido de Corcubión. Te esperamos. A bandeirada galega, con enxebres melodías, bailan a mozos e vellos nas festas e romerías. A bandeirada galega, con enxebres melodías, bailan as mozos e vellos nas festas e romerías. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes un programa más de Radio ABC, como siempre digo, y hoy estoy nada más y nada menos que con nuestro querido amigo que ya salió varias veces por la radio, don Horacio Guillermo Vázquez, que va a tener la gran oportunidad de presentar un libro sobre el tercio de españoles especialmente, y vamos a hablar un poco sobre la temática de toda esa historia, de cómo es el tercio de españoles, porque antes hablábamos del tercio de gallegos, pero en un momento determinado hablamos de distintas formaciones que había y demás, pero lo vamos a saludar. Hola Horacio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, espero que a vos también, y te agradezco la deferencia de poderme atender. La gente no sabe en el horario que estamos haciendo esto, pero mejor que no lo sepan. Lo dejamos así, para la incógnita. Pero bueno, ¿cómo es esto de los tercios de españoles? Porque sé que hablábamos del tercio de gallegos, pero hay un montón de calles ahí por Núñez, que son distintos tercios que estuvieron y que seguramente eran todos españoles, y seguramente de eso es lo que vas a hablar. Exactamente. Bueno, nosotros nos enteramos, como mucha gente del público conoce, desde hace ya casi 30 años, la historia del tercio de gallegos, una unidad de voluntarios de la comunidad gallega que residían originarios de Galicia, muchos de ellos, sus hijos criollos, que también se consideraban, como hasta el día de hoy nos consideramos gallegos, y durante las invasiones inglesas se resolvió formar regimientos voluntarios, y así conocimos al tercio de gallegos. Puntualmente, ¿por qué? Porque nace en la Escuela de Náutica. Yo me formé como oficial de la Marina Mercante
en la escuela de náutica, conocí en 2 renglones esa historia y comencé a investigar sobre ese tema y pudimos en 1995 recuperar toda esa historia, recuperar el tercio gallego, los uniformes. Muchos nos han visto desfilar por aquí, por España, en muchos lugares, pero como bien decías, si bien el tercio gallegos es el que más conocimos por esta cuestión, no fue el único tercio, el único regimiento voluntario que hubo en la época de las invasiones inglesas. Todos conocemos a los patricios. Bueno, los patricios también fueron uno de esos regimientos voluntarios que se crearon para combatir contra las invasiones inglesas. Pero de la misma forma que hubo una cantidad de regimientos voluntarios con nombres criollos, como decíamos los patricios, como los arribeños, que ese nombre tan curioso surgía en aquella época, estaban en el Río de la Plata, se dividía, digamos, en 2 partes: los porteños, que eran los que vivían en el puerto, y los arribeños, que eran los que vivían o habían nacido en las provincias de arriba del puerto, ¿sí? Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza. A esas se les llamaba las provincias de arriba. Entonces, por eso el nombre arribeños, que hoy prácticamente es una calle nada más, pero no es algo que se use. Y de esa misma forma también se crearon otros 5 regimientos voluntarios: el tercio de gallegos, el tercio de cántabros montañeses, el tercio de vizcaínos, el tercio de miñones catalanes y el tercio de los 4 reinos de Andalucía. Entonces, lo que sucedió fue que una vez que nosotros pudimos recuperar toda la historia del tercio gallego, los uniformes, hacer libros, divulgar todo lo que fue esta historia, con la ayuda de la Junta de Galicia, de las asociaciones de gallego, el Centro Gallego, el Centro Galicia principalmente, pero no solamente ellos, la Federación de Sociedades Españolas, el Centro Carballiño, bueno, cantidad, el ABC de Corcubión, cantidad de centros que colaboraron en esto. También los otros, nuestros compatriotas del resto de España me comentaban, bueno, pero ¿y cuándo podríamos hacer esto y tal? Bueno, por suerte llegó la hora. Entonces pudimos durante muchos años ir recuperando y recopilando información histórica en el Archivo General de la Nación principalmente, pero también en otros archivos, y conseguir prácticamente toda la historia, las listas con los nombres, cosas curiosas, como nos pasó con el tercio de gallegos, que sabíamos que el comandante Pedro Cerviño era en aquel momento, en 1806, el director de la Escuela de Náutica. También pudimos ir conociendo los nombres de los miembros de los otros tercios y quiénes eran y qué hacían y a qué se dedicaban y qué pasó luego con ellos, no solamente en los combates que todos conocemos, la gloriosa defensa de Buenos Aires, derrotar al ejército más poderoso de aquel momento, sino también qué pasó después, en 1808 y 1809, que fue el prolegómeno de la Revolución de Mayo, qué hicieron en la Revolución de Mayo, de qué lado estaba cada uno, y cómo se llegó a un proceso sumamente interesante, del que jamás, digamos, hemos hablado en profundidad, que fue el proceso de la independencia. Todos nosotros, cualquier argentino, cuando en cualquier charla se habla de proceso de la independencia, lo primero que se nos viene a la cabeza son una serie de episodios que terminaron el 9 de julio de 1816 con la declaración de la independencia en el Congreso de Tucumán. Eso lo conocemos todo. Ahora bien, si yo te digo que el proceso
por independencia. No fue esa serie de acontecimientos, sino que fue un juicio, y fue un juicio secreto, un juicio militar. Lo primero que quisiéramos saber es quién fue el que acusó y a quiénes acusaron, y cómo terminó ese juicio, y por qué se le llamó proceso de independencia, y cuándo empezó, porque este proceso del que te estoy hablando no terminó en 1816, sino que fue un proceso que se inició el 1 de enero de 1809 y no es que terminó con la independencia argentina. Entonces, bueno, una serie de curiosidades que hemos puesto en este libro, que ya lo hemos presentado en España en el mes de octubre, en ocho ciudades. Fue realmente algo que llamó muchísimo la atención por allí, y que ahora lo vamos a presentar el jueves 12 de diciembre, ni más ni menos que en el Cabildo, en la sede donde sucedió la mayor parte de las cosas que comentamos allí, el jueves 12 de diciembre en el Cabildo, a las 5 de la tarde, con entrada libre y gratuita. Ahora, la pregunta es, Horacio, a ver, yo tengo seguro algo, ¿no? Que antes que nos llamáramos Argentina, ya teníamos no una cierta independencia, porque la gente tiene que saber esto, que el 25 de mayo, cuando el Cabildo se subleva contra el españolismo, no se está sublevando contra España en sí, sino contra Pepe Botella. Exactamente. O sea que es contra el bonapartismo. Amor mío, amor mío, amor mío, amor meu, ea, ea. Dechesme unha puñelada, non cha merecía, ai, ai. Non cha merecía, ai, ai. Non cha merecía, Oye, amanta, ímonos para taberna Calinos, pero de puñaladas. Oye, amanta, ímonos. Nas aldeas xa non queda nin sequera quen semente, ea, ea. Xa só quedan 4 vellos e algunha que outra valente, ai, ai. E algunha que outra valente, ai, ai. E algunha que outra valente. Inda que queira matalo e non deixen de queimalo, ea, ea. O rural foi sempre noso, non imos abandoalo, ai, ai. Non imos abandoalo, ai, ai. Non imos abandoalo. Oye, amanta, ímonos para taberna Calinos, pero de puñaladas. Oye, amanta, ímonos, ea, ea. Amor mío, se te marchas, dame 2 puñaladas, ea, ea.
Eu quedo na miña aldea a pasear polas alobadas, ai, ai. A pasear polas alobadas, ai, ai. A pasear polas alobadas. Colle a manta, ímonos para a taberna que alinos derote puñeladas. Colle a manta, ímonos. Colle a manta, ímonos. Colle a manta, ímonos. Ea, ea. Eso es precisamente, vos diste en el clavo, como cuando vamos al odontólogo y nos pone el ganchito ese a ver si tenemos algo y toca un nervio que pegamos un salto, ¿viste? Terrible. Bueno, exactamente eso que decís es lo que sucedió. Lo que nosotros habitualmente no hacemos cuando leemos historia, o mucha gente cuando escribe historia, es lo primero que hacemos es pasar por alto la situación del contexto general y nos enfocamos como si lo único que pasó en el mundo fue lo que hicimos nosotros. Cuando, muy bien decís, el 25 de mayo de 1810 se forma una junta en Buenos Aires, mal llamada la primera junta, porque no fue la primera que hubo en Buenos Aires, ni fue la primera que hubo en Hispanoamérica, ni fue la primera que hubo en el Imperio Español. Lo que se está haciendo es, primero, exactamente lo mismo. Lo que se hizo acá fue exactamente lo mismo que se venía haciendo desde hacía 2 años en España. Cuando España es invadida por Napoleón, el pueblo se levanta contra el rey, porque, como bien decís vos, Pepe Botella, el rey José I Bonaparte, era un rey completamente ilegítimo a la vista de hoy, pero puestos en aquel momento, puestos en el contexto, ese hombre, nos guste o no nos guste, era un rey legal y legítimo. ¿Por qué? Porque obtuvo el trono de las manos de Fernando VII y de Carlos IV, que abdicaron en nombre de él. Vendieron el trono, traicionaron a España, llamémoslo como lo querramos llamar. Típico pero de las Austrias. Bueno, como sea, Napoleón obtuvo lo que quería. No los forzó, no fue a punta de pistola. Hoy en día todos sabemos que Fernando VII lo primero que hizo en marzo de 1808 es hacerle un golpe de estado a su padre, lo que pasó a la historia con el eufemístico nombre de levantamiento de Aranjuez. Lo que fue en realidad fue un golpe de estado. O sea, Fernando VII lo primero que hizo fue hacerle un golpe de estado a su padre. Luego lo que hizo fue su padre permitir que las tropas napoleónicas invadan España. Luego de eso, Fernando VII, no contento con eso, en lugar de ponerse a la cabeza de su pueblo y de enfrentar al invasor, lo que hace es abandonar a su pueblo e irse a poner debajo de las alas del invasor, venderle el trono a precio millonario con ¿cómo se llama? Un palacio en Francia, el Palacio de Valencey, y cantidad de dinero, y mientras el pueblo se estaba derramando su sangre en España, él estaba, entre comillas, por decirlo de alguna forma, de vacaciones en Francia. En ese contexto, cuando el pueblo se levanta, en nombre precisamente de ese miserable que fue Fernando VII, que pasó a la historia justamente con el nombre de El Felón,
por el felón, el traidor, digamos, ¿no? Claro, sí, por los peronistas. En criollo, claro, en criollo, el traidor. Mientras sucedía eso, lo que se hacía en España era formar juntas que gobernaban en nombre de Fernando VII. Y esas juntas se aliaron a Inglaterra para poder combatir en contra de Napoleón. Esa información llega... Perdóname que te interrumpa. Increíble lo que me están contando, porque que un español se junte con un inglés es como decir que el aceite se junte con el vinagre. Bueno, sí, a ver, España hasta Carlos IV, era hasta 1805, por decir, era el imperio más poderoso del mundo, al cual no se le atrevía nadie, pero ni se atrevían. Una vez que España es invadida por Napoleón, y que convengamos que Napoleón invadió España solo después de que Carlos IV le permitió esa invasión. Solo después, que no fue una invasión a punta de bayoneta, fue un acuerdo, o sea, una traición en toda regla. Una vez que el pueblo se da cuenta de eso, de esta traición, se levanta en contra de Napoleón, forma juntas de gobierno y ya estaban invadidos. España estaba invadida. No había ejército. El ejército estaba, gran parte del ejército estaba con el Marqués de la Romana en Dinamarca. ¿Me puede decir qué hacía el ejército de España en Dinamarca? Bueno, entonces, en esa situación, no queda otra alternativa que sumar fuerzas, digamos. Entonces, lo que hacen las juntas es aliarse a Gran Bretaña. Se alían a Gran Bretaña pone a disposición un ejército. Ahora bien, en ese contexto es en el que suceden las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas suceden un poquito antes de esto, en 1806 y 7. E inmediatamente después sucede esto, en 1808, la invasión napoleónica, las juntas y tal. Entonces, en ese momento, aquí en Buenos Aires decían, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, hagamos lo mismo que se hizo en España. Entonces decían, bueno, vamos a hacer una junta de gobierno que gobierne en nombre de Fernando VII y nos aliamos a Inglaterra. Ahora bien, acá, fíjate vos qué curiosidad, en 1808, cuando se resuelve eso, en 1808, nosotros estábamos prácticamente en la misma situación que España, porque España estaba gobernada por un rey francés, que era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, y nosotros en 1808 estábamos gobernados por Liniers, claro, que era francés. Entonces, lo que hacen este grupo de españoles de los tercios, después de vencer a Inglaterra, después de vencer al ejército británico, en 1806 y 7, en 1808 se encuentran con esta situación. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a hacer lo mismo que se está haciendo en España. Vamos a formar una junta que gobierne en nombre de Fernando VII y lo echamos a Liniers. Porque Liniers, nos guste más o menos, sea el héroe que fue, nadie lo niega, Liniers era francés, nunca dejó de ser francés, y una cosa que prácticamente nadie sabe fue que Liniers se puso en contra de todo el gobierno español cuando en 1806, vos recordás que el virrey era Sobremonte huye, sí, cobardemente, sí. Sobremonte huye, como y el que siempre decía que se había llevado los tesoros, que no sé qué. Exacto, sí, no, que fue así. Y es más, agreguemos un misterio. Sobremonte se fue, y eso está documentado, con 2 carruajes
con 2 carruajes con ¿cómo se llama? Con las cajas de dinero. Y solamente se entregó una. La otra caja no apareció nunca. En Luján todavía existe la leyenda de la caja con el tesoro de Sobremonte. Sí, pero vos sabés que está documentado y vos eso lo debés tener también. Está bien que por ahí no son cosas de las cuales, pero bueno, hacen a la historia, ¿no? Hacen al enriquecimiento de la historia, ¿no? En la entrada del Banco de Inglaterra, cuando lo reciben al inglés Sí. con el tesoro de dinero, El tesoro, sí. o sea, es como decís vos, el tipo trae una caja, no trae 2. Exacto. Está documentado Sí, sí, sí. en la entrada del Banco de Inglaterra la cantidad de dinero que entra. Sí, 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 sí.
ese dinero, que fue 1 millón y poco más, 1 millón de pesos de aquel momento, 1 millón por decirlo de alguna forma, el peso, que es otra cosa curiosísima. ¿A qué se le llamaba peso en aquel momento? Peso era la moneda de 8 reales, una moneda de plata de 27 milímetros, creo, 37 milímetros, bueno, una moneda de plata que valía su peso en plata, por eso se le llamaba peso. Entonces, que era lo que más querían los ingleses. La cuestión es que se llevan ese 1 millón de pesos, ¿y qué se pagó con ese 1 millón de pesos? Con ese 1 millón de pesos se pagó el ejército que después de 1806 y 1807, de las dos derrotas, en 1808 Inglaterra forma otro ejército. El ejército de Beresford era de 1.500 hombres. El ejército de Whitelock en 1807 era de casi 14.000, casi 10 veces más. Y los derrotamos a los dos. Entonces prepararon un ejército de 23.000 para asegurar absolutamente la victoria. Y lo pusieron al mando del duque de Wellington. Sí. 1808, duque de Wellington, 23.000 hombres. Con ese 1 millón de pesos se pagó, con el 1 millón de pesos que se llevaron de acá, se pagó ese ejército. Cuando el ejército zarpa en 1808 para venir para Buenos Aires, es en ese preciso instante cuando se hace la paz, digamos, cuando se forman las primeras juntas patriotas en España y se hace una alianza con Inglaterra, y ese ejército que venía para Buenos Aires se desvía y se lo manda para Portugal, que fue finalmente el ejército que al mando del duque de Wellington, con 23.000 hombres, combatió en España contra Napoleón. O sea, que el ejército británico que ayudó a la liberación de España para luchar contra Napoleón fue pagado con dinero que salió de Buenos Aires. Sí, en definitiva lo pagaron los mismos españoles de aquel momento. Claro. Eran los españoles criollos. Sí, claro. Ahora, bueno, hasta acá está hermosa la historia, muy bien documentado, perfectamente el trabajo histórico. La verdad que sos un maestro en ese sentido, porque se entiende perfectamente todo. Ahora, quiero saber, porque acá hubo 2 invasiones, y eso siempre yo tuve la duda. Sí. ¿Los tercios fueron para la primera invasión o para la segunda invasión? Para la segunda. En la primera invasión, vos fíjate que en 1806 los ingleses desembarcan acá con 1.500 hombres y conquistan la ciudad. Entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser? Pero no había ejército, no había armada. Sí había ejército, sí había armada. Pero lo que sucede es que el imperio español era el imperio era tan poderoso que causaba, digamos, en sí mismo, digamos, una sensación de ser intocable. Entonces, como no se recibía, acá por ejemplo, nunca en el Río de la Plata y prácticamente en América, no vino ningún ejército extranjero a atacar nunca. Entonces eso fue aflojando, digamos, el rigor en el entrenamiento de defensa, y lo que aparecía en los papeles oficiales de decir, qué sé yo, en el ejército, bueno, tenemos tantos hombres de infantería, tanto de caballería, tanto de artillería, tanto esto, tanto lo otro. En el momento en que vino el ataque, no era así. No era así para nada. Y aparece ahí en el libro un dato muy, muy concreto y tragicómico. Por ejemplo, las tropas, había 2 regimientos de caballería voluntaria de Paraguay, puntualmente. 2 regimientos. ¿Cuántos hombres aparecían en la lista? 2.400 hombres aparecían en las listas. Como que esos eran los 2 regimientos voluntarios de Paraguay. Entonces el virrey Sobremonte pide que vengan esos 2 regimientos. No pudieron juntar ni 600.
porque lo que aparecía en las listas era una cosa y la realidad era otra totalmente, porque para ponerse en la lista todo el mundo estaba dispuesto, pero cuando las papas queman y había que salir a combatir, todo el mundo tenía otra cosa más importante que hacer. Entonces, apenas se pudieron juntar, te decía, 550, 600 hombres de un listado de 2.400. Entonces, pasó eso, nos sorprendió el ataque. Lo que más sorprendió y lo que más angustia, digamos, creó fue la actitud del virrey Sobremonte, cuando todo el mundo lo que se imaginaba, obviamente, era que en una situación tan difícil como un ataque extranjero, lo que iba a hacer era ponerse al frente de las tropas. El hombre lo que hizo fue huir, agarrar un carruaje, poner a su familia, poner el dinero, los documentos e irse. Y mucha gente... Claro, sí. y ahí es donde entra Santiago de Liniers. Ahí es donde entra Santiago de Liniers, que tampoco es que entra, porque Santiago de Liniers queda como el héroe que se puso a la cabeza, y Santiago de Liniers no se puso a la cabeza de nada. La verdad es que era el oficial más antiguo, el oficial de mayor graduación, digamos, que había en Buenos Aires, y el que lo pone a la cabeza, o sea que lo que hizo Liniers fue cumplir órdenes superiores, no fue de voluntad de él. Él cumplió las órdenes que le dio su superior jerárquico militar, que era el gobernador de Montevideo. El gobernador de Montevideo, digamos que no pasó a la historia como el prócer de la Reconquista, que fue el brigadier Pascual Ruiz Huidobro, él fue el que realmente se puso a la cabeza de todo. Él fue el que vio que su virrey era un cobarde, que huyó. Entonces él se puso a juntar tropas, vio cuál era el oficial más antiguo que quedaba en Buenos Aires, y como estaba destinado en Buenos Aires, Liniers, le dijo, bueno, usted se pone al mando de las tropas. Y las tropas las juntó Huidobro, no las juntó Liniers. Los barcos para venir desde Montevideo para acá con todas las tropas, los barcos los puso Huidobro. Los voluntarios de Montevideo los juntó Huidobro. Y lo que hizo luego Liniers fue una digamos, no sé si una traición, fue una actitud, digamos, una acción muy reprobable, sobre todo dentro del ámbito militar. ¿Por qué? Porque su jefe directo militar era Ruiz Huidobro, que era el gobernador de Montevideo. Su superior jerárquico, político, inmediato, era el virrey. Y él estaba en la Armada Española, que el jefe supremo era el rey. Entonces tenemos tres autoridades. Y lo que hizo Liniers, ni bien venció en la Reconquista, el 12 de agosto de 1806, lo que hace es escribirle directamente al emperador de Francia, pasando por encima de su jefe militar, de su jefe político y del rey de España. Los pasó a todos por arriba, en una, a mi juicio, una especulación política, directamente con el Supremo, con el que mandaba, que era Napoleón, que era su compatriota. Le escribe en una carta en francés, se atribuye él la victoria. Hay una frase que a mí realmente me pega como un puntinazo en el paladar, que dice: yo eché a los ingleses de Buenos Aires, como si hubiera sido él solo, ¿viste? Y manda esa carta con su ayudante de órdenes, que también era francés. Está bien, el tipo aprovechó la volada, digamos, política, ideológica, y hizo la gran francesa, pensando quizá que el emperador francés lo iba a poner como virrey del Río de la Plata, porque era el que mandaba sobre todo el mundo. Lo que no se imaginó nunca Liniers en ese 1806 es que en 1808 la tortilla se iba a dar vuelta.
Entonces ahí fue donde te decía que los comandantes de los tercios españoles se levantan en contra de Liniers, porque ellos sí sabían que Liniers era más leal a Napoleón que al rey de España. Y lo que sucedió lamentablemente fue que Liniers se dio cuenta y les hizo un juicio, y los encarceló y los echó de Buenos Aires. Esos eran Martín de Álzaga, uno de ellos, Olaguer Reynals, que era un catalán, y bueno, ahí había otros 2 o 3 más, un Juan Vázquez también, Vázquez Feijó, un gallego, un grupito de españoles, pero que ese proceso, digamos, de justicia militar secreto no se conoció nunca. Está por primera vez, en forma bastante, todo un capítulo completo, es el proceso que hasta ahora era desconocido, ¿no? Y eso es lo que está en tu libro, en definitiva. Eso está en el libro, en el último capítulo del libro, sí. O sea que nosotros tenemos que atribuirnos un poco que la misma independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque así se llamaba el país, aunque tenía distintos nombres, porque decían que había hasta 3 nombres distintos que tenía. Uno era Argentina. Argentina siempre se llamó. Argentina se llamó, digamos, por decir de alguna forma, poéticamente, el nombre Argentina o Terra Argentea o Fluvius Argentum, qué sé yo, es una denominación que ponen los portugueses. Los portugueses son los que ponen esa denominación a partir de 1520 algo, 1520 y poco, o sea, poquito después del descubrimiento del Río de la Plata ya se usa ese nombre. Y hay una poesía que se llama La Argentina, que también es de 1630 por ahí, de Ruiz Díaz de Guzmán, ¿no? Un criollo paraguayo. O sea, sí, que ya desde aquel momento se le tenía ese nombre, pero no oficialmente, no era un nombre oficial. El nombre oficial, curiosamente, el nombre oficial, República Argentina, lo define Roca. Claro. El presidente Julio Argentino Roca. Bueno, pero dicen que en la Constitución, inclusive después de Roca, la Argentina sigue teniendo 3 nombres distintos. Eso es lo que dicen. Igual yo no me voy a meter en eso porque, digamos, sí, ya. Nos estamos yendo por otro lado. Por las nubes de Úbeda. Sí, como decía una vez. Exactamente. Volvamos a los tercios de españoles, que es el libro que vos estás presentando. Y más allá de que, me imagino que más allá del juicio o el encarcelamiento de las cabezas de los tercios, esos tercios se habrán unido en definitiva a patricios o algo por el estilo. Exactamente, lo que sucedió después de 1810 también es sumamente interesante saber, por ejemplo, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo y después del 25 de mayo, cuál fue la posición que tuvieron cada uno, cuál fue la argumentación que tuvo cada uno de los comandantes de los tercios, porque fueron invitados los 5 comandantes de los tercios españoles, fueron participantes del día, digamos, del nacimiento de la patria, por decirlo así, ¿no? Ellos fueron padres, los 5 comandantes de los tercios españoles fueron padres fundadores de la patria, los 5. Estaban en el Cabildo Abierto, va. Estaban en el Cabildo Abierto. Y luego hubo 3 de los 5 tercios, 3
pasaron automáticamente, se les cambió de nombre, se les puso un número, en vez de ser, qué sé yo, el tercio de cántabros, pasó a llamarse regimiento número 3, por decir, ¿no? Con el mismo comandante, prácticamente los mismos miembros, y que luego constituyeron el ejército argentino. El regimiento, que yo creo que era el 2 o el 4, ahora no me acuerdo de memoria, era el tercio de andaluces, y hasta el día de hoy existe creo que es el regimiento, sí, creo que es el regimiento de infantería número 4, que ahora está en Montecaseros, en Corrientes. Ellos se auto denominan herederos del tercio de andaluces. Así que bueno, es sumamente interesante cómo se incorporaron los tercios al naciente ejército argentino, ¿no? Sí, ¿no? Que en aquel momento estaba, comandado por Saavedra. Exactamente. Más allá de eso, la pregunta también sería, esta que te voy a hacer, sería interesante. ¿Cómo llegó el tercio de gallegos a transformarse en la Armada? Más allá de la mano de Cerviño. Pero, sí. pero, ¿cómo es que llega al brazo de la Armada? Sí, bueno, te cuento. Cuando nosotros descubrimos, a ver, la historia del tercio de gallegos en la escuela de náutica fue una historia que quedó, como se llama, se le dice, por tradición oral. Yo tengo documentos de la escuela de náutica de 1940, 50, donde se menciona, cuando se habla brevemente de la historia de la escuela, se menciona ya en aquel momento el tercio de gallegos. Incluso en 1966, cuando fue el 150 aniversario del fallecimiento de Cerviño, en aquel momento, 1966, se hizo una comisión de homenaje a Pedro Cerviño, y esa comisión la integró el Centro Gallego de Buenos Aires y la Escuela de Náutica. O sea que ya en aquel momento se tenía noción de que aquel Cerviño, director de la Escuela de Náutica, había sido comandante del tercio de gallegos. Y el vínculo con la Armada surge en la actualidad, porque la Escuela de Náutica, que cuando fue creada en 1799 por Manuel Belgrano y era dirigida por Cerviño, la Escuela de Náutica dependía del Real Consulado de Comercio, que como si dijéramos el Ministerio de Economía, por decir así. Y cuando se descubre toda la historia, como te decía, a partir de 1995, que resolvimos volver al servicio activo, al tercio de gallegos, conseguir los uniformes y tal, la escuela en 1995 dependía, y sigue dependiendo hasta el día de hoy, administrativamente depende de la Armada. O sea que el vínculo que hay entre el tercio de gallegos y la Armada viene a través de la Escuela de Náutica. Si la Escuela de Náutica mañana pasase a depender, qué sé yo, del Ministerio de Transporte, bueno, el tercio tendría vínculo con el Ministerio de Transporte. O sea, el vínculo directo que hay con el tercio de gallegos es con la Escuela de Náutica, dependa de quien dependa. Claro, es con la Escuela de Náutica, pero exactamente. Pero digamos que fue casi fundacional con respecto a la Armada. Fue anterior, porque la Armada Argentina reconoce su nacimiento en la flota de Brown, claro, en la flota del almirante Brown de 1814, y la Escuela de Náutica es 15 años más antigua, porque es de 1799. Exactamente. Entonces está mucho más vinculado, es como decís vos. Lo que pasa es que, claro, yo como persona que
a ver, que no está en el métier. Claro, por supuesto. Tanto la escuela de náutica como la escuela de la Armada, digamos que son como dos escuelas que para mí eran casi lo mismo. Rosinha, eu vuelto mal. De día ao sol, de noite ao lugar. Claro, pero claro. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una es para el tratamiento civil y el otro es Exacto. para el tratamiento militar. Exactamente. Está bien, Exactamente. está bien, está bien. Yo te quiero agradecer, Guillermo, esta conversación que tenés conmigo, porque cada vez que hablo con vos, siempre encuentro algo distinto en la historia que yo digo, uy, mira esto, al final de cuentas, o sea, porque yo soy un tipo que me gusta muchísimo la historia, ¿no? Pero digamos que vos sos de estos bichos de biblioteca que va y estudia y saca documentos y tal, y me imagino que tenés algún equipo, ¿no?, que te debe dar una mano. Solo no puedes. Sí, es verdad. Nosotros formamos un equipo. Yo acá en Buenos Aires estoy solo. Nosotros somos un equipo de 5 cabezas, por decir así. Yo estoy aquí en Buenos Aires, hay otro colega en Madrid, otro en León, otro en Londres,
Y bueno, en Zaragoza también hay otro más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando alguno necesita algo de acá, me dicen a mí, que yo ya sé dónde está todo, entonces yo les hago el trabajo por ellos, porque si no, te imaginas, tendrían que pagarse un billete de avión, venir acá, buscar en los archivos, andar a saber dónde está todo, y colaboramos de esa misma forma. Si yo necesito algo de los archivos militares de Segovia o de, qué sé yo, de donde esté, el archivo de Indias en Sevilla o lo que fuera, tengo un colaborador que lo que yo necesite de allá, él me lo busca. Entonces, esto realmente en este periodo que investigamos nosotros, que es el periodo que se llama de napoleónico, por decir así, desde 1790 hasta 1815, por ahí, nos sirve mucho porque hay documentación en todos lados. Por ejemplo, yo creo que te había comentado una historia que parece realmente más de película que de libro de historia, de un regimiento criollo que combatió contra Napoleón en España. Este regimiento criollo que combatió contra Napoleón en España, que se llamó Batallón Buenos Aires, parecía de mentira, parecía una broma, y realmente pudimos encontrar toda la documentación sobre este regimiento, incluyendo las listas. Y ahí sí que tuvimos que trabajar en las tres puntas. O sea, aquí en el Río de la Plata, en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, en el Archivo de Paraguay, en el Archivo de Montevideo y en simultáneo con el Archivo Nacional en Londres y los archivos militares de España. Y si no hubiera sido por este equipo, hubiera sido imposible encontrar toda la documentación, porque esta documentación estaba, como te digo, en 4 o 5 países diferentes. Claro. Yo, la verdad que es de felicitarlos el trabajo que hacen, porque reconstruyen la historia de un país que en definitiva empezó primero por independizarse de un francés borracho, uh-huh, y terminó después directamente haciendo una independencia total del gobierno de Europa, ¿no? Del gobierno de España, de la corona española. Que eso algún día, no es para hoy, pero me gustaría conversarlo con vos y que me dieras una idea exacta de por qué transformamos de no ser más españoles a ser directamente americanos. Sí, sumamente interesante, porque lamentablemente hay una tendencia en España de llamarle, por ejemplo, a los libertadores de América, puntualmente a San Martín, llamarlo traidor. Y eso, independientemente de los argumentos que tenga cada uno, eso es profundamente ofensivo para cientos de millones de personas, de argentinos, de chilenos, de peruanos, que tenemos a San Martín como nuestro héroe máximo. Claro. Y lo que no se hace, lo que se está haciendo es algo que no se debe hacer en historia, que es juzgar hechos y personajes con la visión actual y no puesto en el contexto. Si San Martín fue traidor a un traidor. Porque lo que hizo San Martín, no solo San Martín, digamos, prácticamente hasta estábamos hablando recién, los propios españoles peninsulares, fue levantarse contra un gobierno que fue una tiranía, lamentablemente. Lo que hizo Fernando VII fue, primero, hacerle un golpe de estado a su padre. Segundo, huir y vender el trono a un invasor. Tercero, mientras su pueblo se desangraba en su tierra, él estaba, entre comillas, de vacaciones en Francia. Luego, en esa tesitura, 1812, se hace la Constitución española.
cuando termina la guerra, él promete jurar la Constitución, y cuando vuelve, que vuelve acompañado, entre comillas, por los 100.000 hijos de San Luis, ¿sí?, que eran todos franceses y afrancesados y traidores y no sé cuánto, viene con toda esa gente y se pasa por donde se pasa todas sus promesas, y conforma, en lugar de hacer un gobierno moderno, que era lo que había prometido, hacer un gobierno, una monarquía constitucional, con la Constitución de 1812, lo que hace es una tiranía. Y en esa tiranía, a partir de 1814, lo que nadie comenta es que los gobiernos americanos nos cansamos de ir a España. Recordemos a Rivadavia, diplomático, recordemos a Manuel Belgrano, diplomático, recordemos a Zarratea, diplomático, fueron a ver a Fernando VII y jamás los recibió, nunca recibió a ningún ministro plenipotenciario que iba a España a arreglar la cuestión para volver a ser todos una sola unidad. Si nosotros, si las repúblicas hispanoamericanas se independizaron, fue exclusivamente porque Fernando VII instauró una tiranía que no quiso solucionar ningún problema, y mientras la América española había sido invadida por los ingleses y ningún rey de España mandó ni un solo soldado, ni un solo fusil, ni una sola bala, ni un gramo de pólvora, ni nada, cuando hubo estos levantamientos, que se hicieron estas juntas en Sudamérica, a imitación de las juntas españolas, y se aliaron a Inglaterra a imitación de las juntas españolas, ahí sí que mágicamente aparecieron ejércitos para venir a reprimir a los propios españoles, porque entendamos que lo que vino a hacer acá el ejército de Murillo y de todos los demás en la guerra de la independencia fue reprimir españoles. Sí, en lugar de sentarse en una mesa y decir, bueno, ¿ustedes qué quieren? Tal cosa. Bueno, tal cosa no, pero un poquito más así, un poquito menos de acá, que fue lo que, a ver si nos entendemos, fue lo que hicieron los ingleses con Estados Unidos, pero esto no fue magia. Y los ingleses con los Estados Unidos, eso lo hicieron 50 años antes. Sí, fueron a una guerra, perdieron la guerra, se sentaron en una mesa y dijeron, bueno, listo, vamos a amigarnos, listo, y son amigos hasta el día de hoy. Sí. Y mira cómo les va. Más allá de eso, en definitiva, si hay una culpa de una independencia acá, la culpa la tiene Fernando VII, porque él pensaba que América era el patio trasero de España. Pero tuvo oportunidades desde 1814 hasta 1824, 10 años de oportunidades de solucionar ese problema. Y nunca quiso nada que no fuese a la fuerza. Y a la fuerza, si hay algo que nosotros, ningún español, ni peninsular ni americano, no van a ganar a la fuerza. No, por supuesto. Por supuesto. Así que nada. Buenísimo. Bueno, Daniel. Bueno, Horacio, yo te agradezco esta conversación, la verdad que... Al contrario. Yo me quedaría horas hablando con vos, pero sé que mañana tenés que trabajar, así Sí. que te mando un beso grande, te agradezco. Igualmente. Y como Un siempre, abrazo fuerte. y como siempre digo, ¿sabés qué nos dijimos? La fecha es cuando vas a disertar en el Cabildo. Sí, el 12, sí, lo mencionamos al principio. El 12, jueves 12 de diciembre a las 5 de la tarde en el Cabildo. Presentación del libro Sierra España, los tercios españoles en la defensa de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. Y
Aprovechen porque hay muy pocos ejemplares. Se hizo una edición, una edición de colección muy pequeña. Va a estar disponible igualmente en libro digital, pero la edición en papel quedan muy poquitos libros, así que los que lo quieran aprovechen el jueves para venir a conseguirlo. Dale, un beso grande de parte de Carlos Amejeira y de toda su comisión directiva, y vos sabés igualmente, muchas gracias. Siempre tenés las puertas abiertas del club para lo que muchísimas gracias. Sí, bueno, señor. Un abrazo. Nos vemos, Chao, suerte. Hasta luego.
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. La verdad que estoy muy contento de haber tenido esta conversación con Horacio. Es un tipo que sabe mucho de historia y que la sabe contar. No es como estos tipos, viste, que muchas veces hablan y tienen un rigor puro y exclusivamente científico y van por ahí. No, saben para que la gente pueda entender, que eso es lo más importante. Entonces, por eso me gusta mucho hablar con Horacio. Es un tipo que verdaderamente le tengo muchísimo aprecio. Y además, como le dije ahí, viste, es tipo un ratón de biblioteca. Y ustedes vieron lo que nos contó, que son como 4 o 5 personas en distintos países del mundo, donde se sostienen unos a los otros, en definitiva, porque cuando uno necesita algo, lo busca del lugar donde lo necesita el otro, y así sucesivamente. Y la verdad que es la única manera de hacer una recopilación real de lo que es la historia, ¿no? Y más hablando de esto, que es nuestras raíces, nuestras formaciones, porque en definitiva esto no deja de ser gallego. Al contrario, es más gallego que nunca, porque demuestra verdaderamente que la mayoría de las cosas que se fundaron en toda Latinoamérica tuvo grandes repercusiones con respecto a los propios gallegos también que vinieron acá, como Cerviño y muchísimos de ellos, y además de nuestros queridos coterráneos y paisanos españoles que también aportaron a la verdadera independencia de este país y la transformaron en lo que podía haber sido. Así que la verdad que yo estoy muy contento de poder dado un poquitito de esto. Por ahí hay mucha gente que no es tan apasionada de la historia. Yo soy un tipo apasionadísimo de la historia y me gusta mucho y por eso quise tener esta conversación con Horacio y por eso cada 2 por 3 lo llamo y le digo, che, Horacio, vamos a conversar un rato, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de otro. Como tengo muchas veces también por ahí gente para hablar, como por ejemplo, no sé, Manuel Castro Cambeiro y demás, que ya también lo voy a volver a llamar algún día de estos para tener alguna conversación con él, porque ese es otro también que sabe y muchísimo. Son tipos que valen la pena conversar con ellos en la radio, porque levantan el target de tener una buena conversación, una interesante conversación. ¿Sí? Bueno, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene y les mando un beso grande. No se olviden el domingo de ir a la comida y no se olviden de poner me gusta en YouTube, como siempre los invito a suscribirse al canal de RTV Corcubión ahí en YouTube, así que bueno, poniendo me gusta y demás nos ayudan a que mucha más gente pueda recibir este programa. Bueno, no los molesto más, que ya estuvimos bastante por hoy, así que les mando un beso grande y hasta la semana que viene, si Dios quiere. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.